Abrimos el cofre. Música, cine, teatro, entrevistas, literatura. Comienza El Cofre Suena con Toni Dacuña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Esto es El Cofre Suena, este cofre en el que cabe de todo, ya lo sabes, pues tan pronto hablamos de literatura, como que hablamos de cine, hablamos de teatro, hablamos de muchas cosas. Y hoy es uno de esos días en los que en el espacio que reservamos a las entrevistas, a charlar con gente, pues vamos a hablar de un tema que no solemos hacerlo, pero oye, que también es importante. Vamos a hablar de nuestro mundo, de los problemas que afronta nuestro mundo y de por qué estamos en una situación pues, de emergencia climática. Así que ahora mismito te cuento más porque arranca El Cofre Suena. Y tenemos para acompañarnos a Alba Blanco. Alba, ¿cómo estás? Pues nada, aquí otra vez. Esto ya es como la rutina, ¿no? Sí, y hoy nos has traído a una persona que sabe mucho de estos temas de medio ambiente, que maneja mucho, me has dicho. Yo espero que sea verdad. Alba, ¿quién nos has traído? Pues se llama Saúl Flores, que bueno, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y bueno, Saúl forma parte de un grupo de personas, no sé exactamente, porque no sé cómo denominarlo. ¿Es grupo, organización? No sé. Es un movimiento social internacional. Vale, es Extinction Rebellion y os encargáis de básicamente reivindicar que hay algo que está mal y que hay que luchar en contra de que nos muramos y que hay que cuidar la tierra en la que vivimos, ¿no? Más o menos, ¿lo he dicho bien? Básicamente, sí. En grandes líneas se puede definir así. Extinction nació hace 1 año y medio en Reino Unido justo con el fin de, digamos, hacer frente a la inacción política que las élites que nos gobiernan y las élites económicas que no nos gobiernan oficialmente, pero que tienen mucho peso en el orden actual, pues han ignorado y han hecho caso omiso a la crisis climática y ecológica y sobre todo han hecho caso omiso a las advertencias que la comunidad científica lleva haciéndonos durante más de 5 o 6 décadas. Entonces, nosotros lo que pretendemos es trasladarles 3 demandas muy claras. La primera es que se diga la verdad sobre la crisis climática y ecológica, es decir, que se haga consciente a la ciudadanía de la situación en la que estamos y de las consecuencias que tienen las acciones y las inacciones que llevan a cabo los gobiernos. La segunda es que se reduzcan a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero, que esto es lo que pide el panel intergubernamental de expertos de cambio climático a nivel internacional, y que se haga además con realismo, que es lo que no está haciendo ningún gobierno a día de hoy con las leyes de clima que vemos que están empezando a aprobar, que tienen unos objetivos muy poco ambiciosos y muy poco realistas. Y la última demanda es que para que este proceso sea lo más democrático posible y para intentar salvaguardarnos de autoritarismos o totalitarismos que se aprovechen de esta situación, que se creen asambleas ciudadanas, que es una fórmula que ya se utiliza en países como Irlanda, en las cuales de manera aleatoria se selecciona a un conjunto de ciudadanos que sean representativos a nivel socioeconómico de la población general para reunirles una vez se les haya formado por parte de un comité de expertos independientes, una vez se les haya formado en la cuestión sobre la que se tiene que deliberar, que lleguen a un consenso y que ese consenso blindado sea, digamos, la línea de actuación que siga el Parlamento para que de una vez más se cuente con las voces de la gente de a pie y no se legisle, digamos, de espaldas a la ciudadanía. Qué bueno. Y bueno, es complicado, imagino, porque vemos que no hay consenso a nivel internacional. Cada presidente dice lo que le viene en gana. No hubo un consenso cutre, digamos, en la cumbre del clima, que se criticó mucho de que prácticamente es como si no se hubiese aprobado nada. Y no sé, con estas perspectivas ahora mismo que tenemos, con estos antecedentes, ¿en qué andáis con el foco puesto ahora mismo? O sea, ¿cómo pedís esto? Es curioso porque dices que no hay consenso y esto no es del todo cierto y es tristemente cierto a la vez. No hay consenso político, es decir, no hay una voluntad política de llegar a acuerdo porque el consenso científico es absoluto. Quiero decir, el 97% de los científicos tienen muy claros de lo que va el tema. Y es algo triste porque, como bien indicas, a día de hoy no sabemos... cualitativamente sabemos más en tanto que vemos que las predicciones de hace 70 años se cumplen y no solo se cumplen, sino que tristemente son más graves de lo que se predijo.
pero cuantitativamente lo que sabíamos hace medio siglo, hace un poco más de medio siglo, es más o menos lo mismo que sabemos hoy. Es decir, sabíamos perfectamente lo que iba a ocurrir y teníamos el conocimiento técnico y científico suficiente como para hacerle frente. El problema es que no ha habido voluntad política, ni hace 70 años, ni como tú bien dices, hace 5 meses en la COP. Entonces, ¿cómo Extinction Rebellion intenta romper, digamos, con esta triste inercia que llevamos en el último siglo, por ponerlo así en términos amplios, de absoluta negligencia política frente a la crisis climática y ecológica? Pues Extinction Rebellion nació con el cometido de generar una movilización masiva, es decir, movilizar a las masas de todos los países del mundo, intentar además que sea un movimiento, como efectivamente ha terminado siendo, internacional, que sea capaz de coordinarse y sincronizarse a nivel internacional, y hacerlo a través de la desobediencia civil pacífica masiva. Es decir, abarrotar las calles, llenar las calles de gente que desobedezca, y con desobedecer, pues en este caso en Londres, por ejemplo, el año pasado, durante casi 15 días, más de 20.000 personas ocuparon el centro de la ciudad, lo cual supuso unas pérdidas financieras tremendas, lo cual supone, en último término, una agresión política, porque lo triste es que nuestros gobiernos no reaccionan si no se les presiona desde el lado económico. Entonces creemos que la desobediencia civil es una fórmula que, de hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo reconoce como tal. Es una fórmula que tienen las personas en las democracias para hacer alzar y valer su voz y su posición cuando ya no les quedan más fórmulas. Y es triste porque el movimiento ecologista, la humanidad, nos hemos quedado sin tiempo y sin fórmulas institucionales, digamos, canónicas para que las élites políticas nos escuchen, porque es que literalmente parece que ni aun saliendo a la calle masivamente, como ha ocurrido en este año, se lo toman en serio. Yo quería preguntarte, Saúl, ¿cómo habéis visto todo lo que ha ido sucediendo a nivel climático durante esta etapa de confinamiento tan larga que hemos sufrido en todas las partes del mundo? Se han visto claras diferencias en lo que es el medio ambiente con este parón de la actividad masivo, una reducción también del consumo. Entre uno de vuestros objetivos, si no me equivoco, está la reducción del consumo masivo en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo habéis visto todo esto? ¿Cómo lo analizáis? Pues hemos vivido una situación un poco paradójica, pero bastante ejemplar de lo que tenemos que empezar a ser conscientes y asumir como humanidad, que es que, por un lado, hemos visto que en nuestro entorno más cercano, en nuestras ciudades, el aire era limpio. Por primera vez se podía respirar aire y no olía a humo, y no era espeso como si estuviera grumos. Al mismo tiempo, hemos sido conscientes de la increíble presión demográfica que ejercemos sobre otras especies. Hemos visto cómo en el momento en el que damos un ligero respiro, los animales hacen por retomar lo que les hemos arrebatado de una forma casi absoluta en el planeta Tierra, que son hábitats y ecosistemas seguros para ellos. Y esto, digamos, que se contrapone, por eso decía que era paradójico, a los términos globales de la contaminación en nuestro planeta, que han seguido creciendo. Es decir, lo que nos enseña esto es que sí que es verdad que a nivel micro hemos reducido el consumo y nos hemos, digamos, dado cuenta de la cantidad de actividades súper productivas que suponían además unos ritmos vitales muy hirientes tanto para el medio como para nuestras propias personas y nuestros propios cuerpos, pero luego además nos hemos dado cuenta de que, por desgracia, no es suficiente, porque tenemos un sistema económico que vive literalmente gracias al crecimiento constante y exponencial. Y lo que nos hemos dado cuenta durante esta pandemia es que han crecido las emisiones, es decir, volvemos a emitir cada vez más. Este año, como todos los anteriores, seguimos batiendo récords de partículas de CO2 en la atmósfera de una manera trágica, porque la gran industria no para. O sea, la gran industria no para aunque tenga que tirar lo que produce, porque lo importante es seguir produciendo. Y esta es una lógica que, aparte de que es tremendamente destructiva, es tremendamente absurda porque derrocha un montón de energía. Entonces, creo que nos debería permitir reflexionar, ¿no? Cómo cuando menos hemos necesitado y más nos hemos centrado a nivel micro en lo esencial, el nivel macro seguía demostrando que es un estado que funciona de una forma totalmente desacoplada a las necesidades más elementales, no solo de nosotros, sino del resto de seres vivos con los que convivimos y de los que dependemos. Esto parece como que se nos olvida, pero dependemos de que estén vivos y dependemos de que tengan un espacio sano también para vivir.
Además, aparte de esa mejora en el ámbito micro que comentas, luego hay otras cosas derivadas de las que ya hay varias ONGs a nivel internacional que han avisado, y es, por ejemplo, la generación de residuos ahora, pues mascarillas de un solo uso, guantes de látex, de plástico. Es que, no sé, parece un túnel sin salida, en realidad. No sé qué soluciones vosotros veis a este tipo de cosas. Pues Alba un poco lo mencionaba antes. Digamos que la reducción de consumo como concepto en realidad es una reformulación, una reestructuración de lo que se produce y de lo que se utiliza en nuestro día a día. Y me explico con esto. Cuando nosotros pedimos que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que estamos reclamando es que como sociedad, como gobiernos también, evidentemente, incluso como tejido productivo, tejido industrial, hagamos una reflexión que nos haga ser conscientes de algo que es de sentido común y que de una forma un poco dogmática hemos estado negando durante estos últimos 2 siglos, que es que la Tierra es finita y que los recursos de la Tierra no se regeneran infinitamente, como pensaba la economía en un principio en el siglo XVII y XVIII, y que no solo no se regenera, sino que además los residuos que tú generas contaminan, y eso altera y hace que los potenciales recursos de los que tú te tienes que proveer pues se mermen y se contaminen y en algún momento se vuelvan, digamos, inutilizables, ¿no? Como pues, en el caso del aire, el agua o los alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es que yo creo que la clave aquí está en reducir. O sea, en reducir en aquello y además que la cuarentena ha sido un vivo ejemplo de ello, en reducir en aquello que no es esencial, en aquello que es superfluo. Han salido durante la cuarentena un montón de paradojas de nuestra sociedad que nos han hecho ver, es lo que tienen las crisis, lo absurdo que es que cuando faltaba material sanitario para los profesionales de los hospitales se seguían produciendo cosas absurdas a toneladas, como podían ser, no sé, voy a decir alguna tontería, patinetes, ¿no? Cosas que a lo mejor pues, en un momento determinado no eran esenciales. Entonces, tener la capacidad de definir qué es lo esencial, tener la capacidad, sobre todo, de reducir los niveles de consumo, y luego algo que voy a decir que sé que es un poco mainstream, porque normalmente solemos centrar problemáticas muy visibles de la crisis climática, como es el tema de la gestión de residuos por el plástico que tú mencionabas. Yo he escuchado hablar a ecólogos que decían: el plástico es nuestro mejor problema, es decir, ojalá y todo fuera el plástico, porque al fin y al cabo el plástico, que es un problemón, o sea, no lo pretendo banalizar, pero intento poner en relieve o en valor lo grave que es, digamos, la raíz o el origen por el cual el plástico al final acaba siendo una consecuencia más. El plástico podría ser el mejor de nuestros problemas porque al fin y al cabo es una cuestión de gestionar residuos. El problema es que tenemos un sistema que no para de producir, que no para de generar destrucción y que además no para, como consecuencia derivada de ello, de destruir biodiversidad, por un lado, y de emitir gases de efecto invernadero, por otro lado, aunque es un proceso solapado. Entonces, estas mareas, digamos, de plásticos, que pueden tener todo el sentido del mundo cuando se trata de cuestiones fitosanitarias, lo que no tiene ningún sentido es cuando miramos a la cantidad de objetos inútiles que tenemos todas y todos en nuestras casas, que podrían ser sustituibles por un único ítem que sea perenne o que por lo menos tenga muchísima más capacidad de reutilizarse, hecha de un material pues como se ha utilizado siempre, ¿no? De arcilla, de barro, de vidrio, ¿no? de metal, de algo que se pueda lavar y seguir usando. Además, parece muy complejo, ¿no? El público, perdona que te interrumpa, Tony, parece muy complejo el público al que os dirigís, ¿no? Porque realmente es a todos, ¿no? Hablabas a una pequeña escala. En este caso hablábamos de lo que ha pasado con el confinamiento, por ejemplo, la reducción de determinados transportes, ¿no? Sería un primer paso a dar para reducir la contaminación, por ejemplo, que en vez de coger el coche o incluso transporte público, que también sería más adecuado que coger el coche de manera individual, coger a lo mejor la bici, ¿no? Todo esto está claro que tiene que pasar por una concienciación por parte de las personas, pero también, obviamente, pues desde el gobierno se tienen que hacer una serie de medidas, por ejemplo, evitar carriles de bici, etcétera. Pero claro, esto es como a diferentes capas, ¿no? Pero tú hablabas también, por otra parte, a una gran escala de las empresas. ¿Cómo con vuestro movimiento global podéis pasar por esas diferentes escalas para realmente que vuestro mensaje pueda tener incidencia, ¿no? Porque son muchos problemas que en realidad requieren de mucha unidad de acción, ¿no?
Es una muy buena pregunta y creo que hay que entender también el movimiento ecologista como, digamos, como un espacio que habitan eso, diferentes movimientos, diferentes organizaciones que tienen diferentes estrategias, diferentes maneras de proceder y sobre todo diferentes objetivos. Y creo que somos complementarios. Un compañero de Extinction Rebellion decía que normalmente desde fuera, como vivimos un poco ahogados por la competitividad y la competencia, siempre como que se intentaba buscar una especie de competición entre tal movimiento o el otro y decía, no, pensadnos como instrumentos en una orquesta. Damos sonidos diferentes, pero generamos, digamos, un resultado común y totalmente complementario. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos muy claro desde el primer momento en el que nacimos, Extinction Rebellion nace para ser como una especie de compulsión al sistema, ¿no? Como quien te coge de las solapas y te dice, despierta, que la casa está en llamas, salpitando de aquí. Entonces, nuestras demandas, que son las 3 que os he lanzado hace escasos 10 minutos, tienen, creo yo, todo su sentido y toda su trascendencia en la tercera, en la de las asambleas ciudadanas. ¿Por qué? Porque todas estas peticiones concretas que hemos ido deshilachando, que ya han hecho organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace y otras tantas mil que hay, o sea, propuestas y medidas hay millones. Solo hace falta que alguien las quiera implementar. Entonces, lo que consideramos es que esas propuestas, de todas maneras, aparte de emanar ya de este tipo de organizaciones de la sociedad civil, tiene sentido también que emanen de las propias asambleas ciudadanas que pedimos que se crean. Entonces, nuestras 3 demandas, digamos que son como ejes rectores que lo que intentan es buscar el objetivo último que permitirá adoptar esas medidas concretas. ¿Por qué? ¿Por qué no nos paramos en ir haciendo, digamos, una enmienda o una reforma por reforma de cada medida? Porque no tenemos tiempo. Porque el IPCC dice que si no hacemos esa reducción drástica de emisiones antes de 2030, el calentamiento global va a pasar con total seguridad el 1,5 grados centígrados, que es una ya burrada bestial, y las consecuencias que eso puede tener para nuestra vida de aquí a 20 años es que son incalculables. Entonces, ¿de qué modo gestionamos, digamos, esas diferentes escalas que tú decías? Pues es relativamente sencillo, porque nosotros hemos tenido claro desde un primer momento que una de las mayores trampas que tiene este sistema es que ante problemas estructurales que tienen unas claras raíces sistémicas, es decir, si toda nuestra vida se basa en un modelo de producción que genera estos ratios de contaminación, de extractivismo, de destrucción de biodiversidad, lo que yo pueda cambiar a nivel individual es una tirita a un cáncer. Entonces, a día de hoy, la única institución que es capaz de enfrentar esos problemas más o menos de raíz son los gobiernos. Sí que es cierto, y tú lo mencionabas, que tenemos una economía altamente internacionalizada y además incluso deslocalizada, lo cual hace un poco que sea más difícil ese control total por parte de los gobiernos. Guay, por eso Extinction Rebellion es internacional, porque cuando convocamos una acción que dura 15 días en las principales capitales de todo el mundo, tienes Washington, París, Melbourne, Nueva York, Tokio, Madrid, Roma, Berlín, Londres, etc., paralizadas durante 15 días, y estás enviando las mismas demandas a los mismos gobiernos, les estás reclamando una acción coordinada a nivel internacional. Aunque lo estés reclamando desde el plano nacional, es lo que estás enviando. Y además que la estrategia no parte de ensoñaciones nuestras, que la estrategia de extinción basada en la desobediencia civil masiva se asienta y se fundamenta sobre unas investigaciones que llevaron a cabo Erika Chenoweth y María J. Stephan, que están plasmadas en un libro que se titula ¿Por qué la resistencia civil funciona? Why Civil Resistance Works. Y la conclusión a la que llegan es que los movimientos de desobediencia civil masiva, cuando son pacíficos, tienen una ratio de éxito mucho mayor desde el siglo XX hasta hoy que los armados. Y no solo eso, sino que el hecho de que sean masivos, y aquí enlazo un poco con la capacidad que tiene Extinction o el objetivo que tiene Extinction de movilizar masivamente a la población, cuando son masivos lo que hacen es que todas las capas de la sociedad se vean interpeladas por un objetivo común, que además en este caso es que es de sentido común, o sea, que es común porque quieras o no quieras te afecta. Claro. Y en ese sentido, el elemento, yo diría, más característico de Extinction Rebellion es que el arte siempre está en medio de nuestras acciones, es decir, son acciones de desobediencia civil, evidentemente, comportan un riesgo legal que además asumimos con todas las consecuencias, porque de eso se trata, hacer un sacrificio que sirva de ejemplo al resto de la comunidad, al resto de nuestra sociedad, pero lo intentamos hacer de la manera más inclusiva posible y lo hacemos con
con un coro que tenemos pues haciendo conciertos, lo hacemos generando performances donde se pueda bailar, lo hacemos con teatro, lo hacemos en definitiva generando un espacio que sea seguro para que el mayor número de personas pueda participar de él y que no requiera, digamos, de unas aptitudes físicas o psicológicas muy determinadas para que sea lo menos inclusivo posible y podamos llegar a más gente, y además que sea ameno, que no sea una experiencia traumática ni nada por el estilo, sino que sea, pues también, como decía Emma Goldman, una revolución bailando, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere. Y que al final cada vez más gente pues se vaya sumando y que puedan lanzar ese grito para que, oye, que nos morimos y que hay que hacer algo. Básicamente. Antes de irnos, ya que me hablas de pues esa vertiente artística que tenéis, me han comentado que el tema de la poesía y tal a ti te mola. Y pues bueno, yo te iba a pedir si te recitarías algo para despedirnos. Claro que sí. Os voy a recitar un poemita que se titula Solenopsis invicta. El nombre viene de una especie de hormiga roja invasora en bastantes bosques tropicales del mundo. Y bueno, era la pretensión de buscarle un nombre con tantas puntas, era un poco reflejar el papel que sobre todo la civilización occidental ha tenido en buena parte de las regiones del planeta y más en concreto en la Amazonía, pensando también en la deforestación que llevamos cometiendo durante décadas y cómo eso está afectando a las poblaciones locales. Y el poema lo abro con unos versos de Alejandra Pizarnik que dicen: mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores. Y os lo leo. Una entraña pudriéndose y brotando verde en tallo de la tierra. Eso eres tú. Blanda sucesión de helechos, sombras y raíces, encrucijada de huellas. Una telaraña de luz a cada paso urdida y olvidada te atraviesa. Morir en ti es empezar a ser en todas las cosas. Componer el silencio brutal del mediodía, amasando el zumbido de las flores y el tibio tornasol de los quetzales en una palabra, sonora e inaudible como el aire. La selva eres tú, tu acervo de brújulas ocultas en el espesor del follaje y los húmedos colores que la ayahuasca esparce en tus pupilas. Las vértebras de luz, machacadas por el oscuro peso de los árboles, desatan tu desnudez atenta. El tenso cordaje de tendones que brida tus manos y sostiene en el eterno pulso del tiempo una flecha. El humo ha regresado. Alacranes cruzan el umbral de tus ojos esta noche y en tus encías se arrecia un torrencial aguacero de hormigas rojas cuando aúllas y declaras la guerra al invasor de fuego. Tu arco comba el cielo, tus flechas lo constelan y tu sangre inflama el rugir de los jaguares. La selva eres tú. Mañana, quizás, amanezcas en cenizas. Ole. ¡Bravo! Pues muchísimas gracias, Saúl Flores de Extinction Rebellion. Oye, nos has hecho pensar mucho, ¿eh? Es importante, yo creo, reflexionar. Muchas gracias. Placer, os espero en las calles. Ahí estaremos. En cuanto empecemos ya a desconfinarnos, hay que estar. Y si no, con las medidas necesarias, pero hay que estar. Y Alba Blanco, gracias también por estar por aquí. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.